Bienvenidos a Vida para Todos, desde San José de Costa Rica. Abre tu corazón a las maravillosas verdades que hay en la Biblia. Que la exposición de su palabra te otorgue luz y vida. Ahora disfruta, aplica y comparte esta reflexión con tus familiares y amigos. Con ustedes, el pastor Federico Núñez. Hola, muy buenas tardes, queridos amigos, que el Señor les bendiga. Aquí estamos de vuelta, sí, con Vida para Todos, como cada tarde, compartiendo con ustedes. Nos hemos estado por 2 días corridos, ¿no? Allí tuvimos unos pequeños inconvenientes que pudimos resolverlos, sí, gracias a Dios y gracias también a sus oraciones. Personas que han llamado, que dijeron, ¿qué pasó con Vida para Todos, no? ¿Se acabó Vida para Todos? Dijimos, no se acabó Vida para Todos. Simplemente estábamos corrigiendo algunos pequeños problemas que teníamos. Muchísimas gracias a todos los que nos llamaron, a todos los que se interesaron por el programa y a todos los que reciben palabras, ¿sí? A todos los que nos acompañan simplemente para recibir una palabra del Señor. Damos gracias a Dios por la vida de aquellos que nos acompañan siempre. Gracias a los que están aquí en el vivo, en nuestro canal de Facebook Live, ¿sí? Muchísimas gracias por acompañarnos, por saludarnos, por alentarnos, ¿no? Gracias a Patricia Cabral, a Cristina Rodríguez, a Patricia de vuelta, a Sandra Bolañez, a María Teresa allí en Valencia, España, que me escribió y me dice, ¿qué pasó, pastor? Que no estaba en el aire, ¿no? A Mauricio de Rosa Contreras, un gran cariño para todos ellos. También saludamos a algunos amigos acá. Vamos a ver, saludamos a María Concesionaria Torres en Perú, ¿sí? A nuestra hermana Teresita en Valencia, a Cristóbal Hernández Zamora allí en Tandil, Buenos Aires, a Katia Grita Herrera aquí en Los Llanos de la Escuelita, a Cecilia Romero, a William Fallas, el pastor William Fallas, un gran cariño para el pastor William, sí, un gran cariño allí para Embajada del Cielo, un gran cariño para el pastor y para su congregación, que gentilmente, sí, voy a decirlo aquí públicamente, el pastor William es que nos presta, sí, el espacio de la iglesia para poder tener nuestro culto todavía, hasta que nosotros podamos tener nuestro. Pronto estamos orando y pronto veremos si podemos tener nuestro culto también. Gracias, pero gracias al pastor William, a su esposa, a su familia, a su congregación. Muchísimas gracias. A Daniel Doval, un gran cariño allí en Tandil, Javier Valentín, pastor Javier, a Marce Herrera, sí, a Cuti Dina Albornoz, un gran abrazo, pastora misionera Liliana Corso, también un gran cariño. Cristina Rodríguez, Ismael Carrasco, Soledad Flores Godínez, Joel Frías, Patricia Cabral, sí, un gran cariño también para las células de La Chorotega, para las células de Cochea, para las células del Llano de la Escuelita, para las células de Piedra de Fuego. Un gran cariño para todos los hermanos de esos lugares donde estamos trabajando. Muchísimas gracias. Muy bien, vamos a ir a la palabra de Dios. Hay que recordar que venimos hablando, aunque hemos dejado un poquito atrás el tema, sí, estamos hablando de la oración. Ese ha sido nuestro tema a lo largo de este tiempo, ¿no? Creo que es un tema que de nunca acabar, pero en algún momento vamos a terminar. Pero estamos tocando ahora el Padre Nuestro. El otro día comencé con el Padre Nuestro, el viernes pasado comencé con el Padre Nuestro, y luego no pudimos transmitir y quedó inconcluso allí, ¿no? Pero dice una de las cosas que tenemos que hablar, y estábamos hablando del Padre Nuestro, ¿no? Damos gracias a Dios por eso, porque podemos hablar de este tema. Cuando Jesús realizó muchos milagros en el transcurso de su ministerio, Él caminó sobre el agua, convirtió el agua en vino, sanó enfermos, levantó a los muertos, hizo muchas cosas de las cuales el libro de Juan dice así en el capítulo 21, que si se escribieran, ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir acerca de los hechos de Jesús, los hechos, ¿no? Pero siempre ha causado asombro, y esto estoy tratando de recordar un poquito el tema porque quedó un poco atrasado. Me ha causado un poco asombro los discípulos que no le preguntaron a Jesús cómo caminar sobre el agua, cómo calmar la tempestad, o cómo hacer cualquiera de los demás milagros que él hizo, ¿no? Cómo transformar el agua en vino. Pero sí le preguntaron a Jesús, enséñanos a orar. Eso está allí en el libro de Lucas, capítulo 11, donde se enseña el Padre Nuestro. Estoy seguro, y estoy totalmente seguro, que los discípulos veían una clara e inseparable relación que había entre el poder que manifestaba Jesús y las horas de oración que Jesús pasaba a solas. Creo que ellos estaban viendo eso, y eso fue lo que le llamó y le dijo, enséñanos a orar, ¿no? Ahora, la instrucción que Jesús da respecto a la oración nos llega desde el Sermón del Monte, allí en Mateo capítulo 6 y también en Lucas capítulo 11, que nos habla de la oración.
Jesús introduce lo que sería como el patrón de la oración, lo que nosotros conocemos como el Padre Nuestro, ¿no? Y Jesús, antes de hablar sobre el Padre Nuestro, ya vamos a entrar en tema, antes de hablar sobre el Padre Nuestro, Él dice, por ejemplo, frases como cuando ores, es decir, Él da por sentado de que vamos a orar. Él lo da por sentado, lo da por hecho. Es claro que Él está diciendo cuando Él dice cuando ores, ¿no? Es decir, que los judíos tenían como costumbre orar 2 o 3 veces al día, ¿no? Los cristianos deberían tener más o menos la misma costumbre de orar 2 o 3 veces al día. Pero cuando los judíos oraban, iban a orar al templo. No es como nosotros que oramos para la comida, oramos para la cena y oramos para el desayuno, ¿no? Esas oraciones tan breves porque se nos acaba el tiempo. Pero Jesús da por sentado que tenemos que orar. Ahora, Él da unas pautas respecto de un cristiano que ora. Y dice, cuando ores, no sea como los hipócritas, ¿no? Los hipócritas. Dice, porque a ellos les encanta orar de pie en las sinagogas y en la esquina de la calle, dice, para que la te lo vea. Ese era el motivo por el cual Jesús estaba recriminándole a los judíos que a veces la forma como ellos oraban no era correcta, como también la forma que ayunaban no era correcta, ¿no? No era correcta. Dice, tú cuando ores entra en tu aposento, es decir, busca un lugar tranquilo, ¿sí? Y con la puerta cerrada, ya que algunas personas no podrían ir al templo. Si los judíos que vivían en Jerusalén podían acudir al templo para orar, pero había judíos que vivían en todo el territorio de Palestina, que en ese momento que no podían acudir al templo, pero sí podían acudir a su casa, un lugar secreto, para orar. Por eso dice, tú cuando ores entra en tu lugar secreto y tu Padre que te ve en secreto te recompensará en público. La primera advertencia o la primera connotación que tenemos del Padre Nuestro es cuando ores no sea como los hipócritas, es decir, no lo hagas para ser visto, no lo hagas para ser visto. Procura que esto sea un asunto entre vos y Dios, entre Dios y vos, ¿no? Lo segundo que dijo Jesús en este aspecto, y por eso es que luego entra en el Padre Nuestro, Él dice, cuando ustedes oren, no sean repetitivos. Es decir, como dice, no sean repetitivos, no repitan, dice, como los paganos que piensan que por hablar mucho van a ser escuchados. No seas como ellos. Es decir, no seas como ellos, dice, porque su Padre sabe, el Padre sabe las cosas que ustedes tienen necesidad, no es necesario que ustedes estén pidiendo y contándole de vuelta y contándole, dice. Entonces es cuando Él allí va a señalar, va a enseñar el Padre Nuestro, y dice, ustedes deben orar así. Y recuérdense que Él comienza diciendo, no sean repetitivos, y luego enseña este patrón. Es decir, no enseña a que repita el Padre Nuestro, sino que enseña el patrón, como deberíamos orar, ¿no? Él no tiene nada de malo usarlo, si uno quiere repetir el Padre Nuestro, obviamente no tiene nada de malo usarlo, pero no obstante, Jesús nos estaba dando una oración, no una oración para recitar como un patrón o como un loro allí, ¿no? Sino Jesús estaba proveyendo un bosquejo acerca de cuáles deben ser nuestras prioridades en la oración, las cosas que deben ser prioridades en la oración y en nuestra vida de oración. Ahora, vamos a verlos, ya habíamos empezado, pero volvemos a empezar fracción por fracción, el Padre Nuestro, vamos a ir hablando parte por parte para tratar de abrir un poquito y traer luz sobre este tema. La primera frase que encontramos en esta oración modelo es la frase Padre Nuestro. Esa es la primera frase que encontramos, Padre Nuestro. Las primeras 2 palabras de la oración, ¿no? Son totalmente radicales, son palabras preciosas porque la palabra Padre, cuando Jesús enseña la palabra Padre, no era la forma básica de dirigirse a Dios como en el antiguo pacto. Recordamos que Jesús está en el nuevo pacto ahora, pero en el antiguo pacto nadie llamaría a Dios Padre. Todos lo llamaban Jehová, incluso nosotros le ponemos vocales, pero ellos lo llamaban Yahvé, que era simplemente palabras que no tenían vocales, ¿no? Palabras consonantes, solamente estaba compuesta de consonantes. Y ahora, Él se está dirigiendo a esta comunidad nueva del pacto, y su nombre tan inefable, ¿no? Un nombre que no se podía ni nombrar, uno que se podía distinguir, nadie se podía dirigir a Él con el grado de intimidad y decirle Padre, Papá. Nadie podía hacerlo. Ningún judío se hubiese atrevido a llamarle a Dios, como Jesús estaba diciendo, enseñándole, ustedes deben decirle Padre. Pero el judío sabía que ese término Padre nunca se usaba casi para hablar, nunca se usaba para hablar de Dios o para dirigirse a Dios en oración en el Antiguo Testamento.
Pero en el Nuevo Testamento Jesús está llevándonos a un nivel diferente. Él está abriendo el panorama y está llevándonos a una relación íntima, porque ahora pasa de ser un Dios cuyo nombre no se puede pronunciar a pronunciar un nombre un poco de relacional, ¿no? Un nombre relacional, Padre, un nombre relacional, de intimidad con el Padre. Y rompe esa división que simbolizaba el velo del templo antes de que se rompiera en el tiempo de su muerte. Él ya lo rompe, porque ahora los discípulos cuando oren van a decir Padre, ¿no? Y Jesús nos da a nosotros, a los hijos de Dios, el incomparable privilegio de llamar a Dios Padre. Ahora, Jesús fue el primero en tomar y convertir ese discurso de esta manera, porque Él dice, cuando ustedes oren así, ¿no? La palabra en ese momento que Él usó, Jesús hablaba tres idiomas, ¿no? Él hablaba arameo, Él hablaba griego y también hablaba hebreo, ¿no? En aquel momento. Y hasta había en latín, porque había un idioma latín. Los romanos en ese momento dominaban, los romanos habían sido los conquistadores de Grecia, y ahora los romanos hablaban griego y también el latín. Pero por ser un pueblo conquistado, ahora este pueblo conquistado que hablaba también dos lenguas, el arameo y el hebreo, así que había 4 lenguas en aquel momento. Unas hablaban menos que otras, ¿no? El arameo era el que estaba ya extinguiéndose, que era lo que trajeron de Babilonia. Ahora, Jesús, como dije, nos da el incomparable privilegio, porque fue el primero en dar este discurso personal y llamar a Dios Padre, ¿no? Ahora, yo imagino a los discípulos diciendo, Señor, no puede ser que vos estés hablando diciendo, nosotros nunca dijimos Padre, jamás le dijimos, nunca le llamamos Padre y mucho menos papá, ¿no? Yo imagino a los discípulos pensando, pero ¿qué nos está enseñando? ¿Qué nos está enseñando el Señor? Ahora, la ironía de esto, en cuanto a la aplicación, la ironía de esto es que hoy vivimos en un mundo que asume que Dios es el Padre de todos y que todos los hombres somos hermanos, ¿no? Oímos frases como la paternidad de Dios, ¿no? Y la hermandad de los hombres, Ahora, la Escritura en ningún lugar dice que todos los hombres sean nuestros hermanos. Sí dice, no obstante, que todos los hombres son nuestro prójimo, pero no que todos los hombres son nuestros hermanos. En cierto sentido, Dios es el Padre de todos, como el dador y sustentador de la vida. Digamos que es el progenitor por excelencia de la raza humana, pero nada en la Biblia indica que cada persona humana puede dirigirse a Dios con un tono familiar, papá, papito, como si fuese el Padre, porque para llamarlo Padre, uno tiene que entrar a la familia, ¿no? A uno se le concede el privilegio de llamar a Dios Padre, quienes reciben el derecho de ser llamados hijos de Dios, ¿no? Eso es lo que dice allí el libro de Juan, ¿no? El libro de Juan, capítulo 1, verso 12, ¿no? Mirá cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Cuando uno es llamado hijo, entonces ahora puede llamarle Padre, pero no puede cualquiera llamarle Padre. Incluso más, la Biblia dice que nadie puede llamar Señor a Jesús si no es por medio del Espíritu Santo. Y nadie puede llamar a Dios Padre si no es por el privilegio de ser hijo de Dios. Es decir, que orar el Padre Nuestro puede orar cualquiera, pero a veces no es oído. ¿Por qué? Porque esa persona no es todavía un hijo. Es quizás alguien que sabe la oración, que la conoce de memoria, que alguien se la enseñó y la está diciendo, pero no por eso el Padre escucha. Ahora, para llamar a Dios Padre hay que contar con esa filiación de ser hijo, que es un acto que lo hace el Hijo a través de su sangre, cuando nos adopta, nos arrepentimos de nuestro pecado, entramos a la familia de Dios, ¿no? Ahora, cualquiera que llame a Dios Padre y no está afiliado a la iglesia, no está afiliado a la familia de Dios, no es todavía un hijo de Dios, es una presunción arrogante, ¿no? Es una presunción arrogante que una persona le llame Padre cuando todavía no es hijo, ¿no? Por eso nos encontramos con la idea de paternidad de Dios. Es decir, Dios es Padre de todo. En cuanto a la paternidad,
porque Él es el progenitor de todo, el creador de todo, ¿no? Pero nadie puede dar por sentada la paternidad de Dios, nadie, porque Jesús es la única persona con el derecho último de dirigirse a Dios de esa forma, porque Él es el unigénito del Padre, Él es el Hijo, ¿no? Él es el Hijo y Él es el Padre. Ahora, cuando tú pasas a formar parte, vuelvo a repetir esto por tercera vez, cuando tú pasas a formar parte de esa relación filial, que es la relación de hijo dentro de la familia, entonces sí, ya podés llamarle Padre, ¿no? Los fariseos, ¿sí? Ahora vayamos un poquito a la historia, ¿no? Los fariseos aseguraban ser hijos de Abraham. Decían, nosotros somos hijos de Abraham, el padre de la fe, descendiente de Dios por una asociación ancestral, ¿no? Que venía de generaciones que son. Ahora, Jesús desafía este punto, cuando ellos dicen, nosotros somos hijos de Abraham. Jesús lo desafía en este punto y le dice, si fueran hijos de Abraham, ustedes harían las obras de Abraham, pero no las están haciendo. Es decir, decían tener una afiliación con Abraham, pero no estaban realmente dentro de la familia de Abraham, porque no estaban cumpliendo con lo que Abraham mismo estaba mandando. Ahora, por eso tenemos que distinguir quién puede llamar a Dios Padre nuestro, ¿no? Y quién no puede llamar a Dios Padre nuestro. Es decir, puede, pero no va a ser considerado. Hay una clara distinción en este punto, que entonces, si hay alguien que es hijo de Dios, también hay alguien que no es hijo de Dios, ¿sí? Que no es hijo de Dios, no es de la familia de Dios. Y si no es de la familia de Dios, ¿de quién es? Porque los hijos de Dios oyen la voz de Dios y lo obedecen. ¿Y el otro? Si el otro no es hijo de Dios, entonces el otro es hijo del diablo. Así fácil, ¿no? Lo digo así sencillo, ¿no? Hijo del diablo, porque ellos no escuchan la voz de Dios y hacen lo que el diablo les pide que hagan. Entonces en el mundo hay dos tipos de hijos, ¿no? Los hijos de Dios que llaman a Dios Padre y Dios los oye como hijos, y los hijos de Dios que no hacen las cosas de Dios, pero que sí tienen un padre que se llama Satanás. Hacen la voluntad de su padre. Jesús dijo, ¿no?, que le desobedecen a Dios Padre y hacen caso a la voluntad de su padre Satanás, decía Jesús. Por eso los miembros de cada familia hacen su voluntad. Es decir, los miembros de la familia de Dios no hacen su voluntad, hacen la voluntad del Padre. Los miembros de la familia de Satanás hacen la voluntad de su padre, el diablo. Los miembros de Dios son los que hacen la voluntad del Padre y le llaman Padre. Los hijos de Satanás, que hacen la voluntad del diablo, ellos le llaman Padre y hacen la voluntad de Satanás. Ahí está el tema. Entonces, ahí viene el punto, ¿no? Tenemos que decir, bueno, ¿dónde estamos ahora? Ahora, la Biblia dice claramente que todos nosotros somos hijos de Dios, aquellos que son guiados por el Espíritu, ¿no? Decía allí la palabra que dice, ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice nuevamente, ustedes han recibido el espíritu de adopción, es decir, para entrar a la familia, con el cual nosotros clamamos Abba Padre. La palabra Abba Padre es la idea de padre, papito, ¿no? De padre o de papi, ¿no? Ha recibido el Espíritu. Ahora, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, absolutamente todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, solo ellos son hijos de Dios y son los únicos hijos de Dios, ¿no? Por eso Pablo enseña que solo por el Espíritu Santo podemos llamar Padre a Dios, solo por el Espíritu Santo. Ahora, nuestra afiliación no es automática. Nosotros no somos afiliados automáticamente, nacemos y ya somos hijos de Dios. No, nuestra afiliación, ¿sí?, viene a través del sacrificio que hizo Cristo en la cruz del Calvario. El sacrificio que hizo Jesús en la cruz del Calvario. Y ese sacrificio fue lo que nos afilió. Ahora nosotros, a través del sacrificio, la sangre con la cual Jesús nos incorpora a la familia de Dios, a través de ese sacrificio, ahora nosotros tenemos el derecho de llamarle Padre. No solamente Padre mío, porque no es solamente Padre mío, ahora también es Padre nuestro. Significa que tenemos el derecho de decir, este Padre no es solo mío, es el Padre de todos aquellos que han decidido aceptar a Cristo en su corazón, arrepentirse de sus pecados y han pasado a formar parte de la palabra de Dios, de la familia de Dios, ¿no? Ahora somos miembros de una familia, de una comunidad de muchos santos que llamamos al Señor, le llamamos Padre, ¿no? ¿Cómo llamas a Dios? ¿Le llamas Padre? Si le llamas Padre es porque eres hijo de Dios. Pero si hace la voluntad de Dios, eres hijo. Si no hace la voluntad de Dios, estás haciendo la voluntad de otro, ahora eres hijo del otro.
del opuesto de Dios. Pero te animo hoy a que hagas la voluntad del Padre Dios. Y si haces la voluntad del Padre Dios, eres un hijo. Ya estás afiliado a la familia. Y si eres parte de la familia, puedes llamarle papito, porque Él es verdaderamente tu Padre espiritual. Amén. Hasta aquí llegamos hoy. Que Dios te bendiga. Nos vamos a encontrar en nuestro próximo programa para continuar con este tema. Bendiciones. Gracias por acompañarnos en Vida para Todos. Si esta palabra te ha sido de bendición, comparte a tus familiares y amigos. La Biblia es la palabra de Dios. Hacé de ella tu escondite, tu escudo y esperanza. Suscríbete a nuestro canal en YouTube, Vida para Todos, Federico Núñez, Pastor. Mañana nos volvemos a encontrar una vez más en Vida para Todos.